Continuamos en Radio Análisis. Para quienes no estaban, pues no tenían por qué estar a las 7 en punto cuando estábamos empezando el noticiario, quiero permitirme volver a saludar porque lo hicimos tempranito a los profesores y profesoras en su día. Hoy 16 de octubre es el día del profesor y de la profesora en nuestro país, así es que a todos los profesores y profesoras que están cada día ahí en los colegios, sobreponiéndose a las adversidades, lidiando con todas las dificultades que implica enseñar, nuestro homenaje muy sentido en este día y muy admirado además. Así es que, dicho lo dicho, Montserrat Rolano, muy buenos días. Buenos días. Oye, me quiero sumar a tu saludo porque tengo hartos profesores en mi familia. Primos, tíos y mi abuela también. Tu abuela es profesora. Profesora de filosofía y castellano. Así que, además de teóloga, les quiero mandar también un abrazo a todos los profesores, especialmente a los de mi familia. Sí, pues mi hermana es profesora también, para que me Todos tenemos profesores en la familia, parece. Sí, don Dino Bancani. Muchas gracias por la invitación y no puedo no sumarme a la admirable y notable trabajo y saludar a las y los profesores, y me permito también personificarlo en la gran profesora que ha sido mi madre, incluso fue profesora mía en algún minuto de la vida, ¿no? Y después lo ha sido, pero formalmente fue mi profesora de castellano. Imagínate. No, además pasa que los buenos profesores marcan para toda la vida. O sea, así es. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, pero esta semana vamos a hacer en la República de las Letras las coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique. Eso me lo enseñó un profesor de castellano que ya falleció y que hasta el día de hoy no tiene idea, habiendo fallecido, cuánto tiene que ver con mis gustos en la vida su enseñanza. Bueno, Francis Espinosa, muy buenos días, qué bueno tenerla por acá. Sí, muy buenos días, un abrazo grande para todos ustedes, todos y todas, ¿no? Desde Antofagasta, y también me sumo, digamos, a una profesión que debiera ser la mejor pagada en el país, que es todo el profesorado. Gracias. Así es. Bueno, saludarlos, Francis, Dino, y queríamos partir con el tema de las acusaciones constitucionales que ayer el presidente Boric tuvo una especie de descargo donde señaló que, bueno, ojalá dejemos de hablar de las acusaciones constitucionales, ¿no? Yo me sumo también a eso porque es bien agotador el tema de las acusaciones constitucionales. Pero bueno, hoy día es un día muy relevante, particularmente para el juez Muñoz, ¿no? Se va a votar a partir de las 10 de la mañana. Y es bien incierto el futuro del juez Muñoz, ¿no? Se ha dicho que hay algunos votos clave en la derecha, algunos que podrían marcar la balanza para un lado o para el otro. Hoy se conoce la información que la senadora Paulina Núñez, que está con postnatal, va a interrumpir su postnatal para ir a votar, con lo que bajaría también ahí el quórum. ¿Cómo ves, Dino, el tema de la acusación contra el juez Muñoz, que ha sido bien cuestionada, ¿no? Desde los expertos constitucionales, más temprano hablábamos con tú, Pato, conversabas con el abogado Atria, y en general ha habido un consenso en que la acusación contra el juez Muñoz y también Matus, ya vamos a hablar de eso, son bastante débiles, ¿no? Y que tendría que ver más con razones políticas que jurídicas o constitucionales. ¿Cómo ves tú lo que va a pasar en un ratito más ahí en el Senado? Claro, yo siento que toda acusación constitucional es política y luego se le da viabilidad desde el punto de vista jurídico, ¿no? Pero en general lo que hemos visto son acusaciones constitucionales absolutamente políticas. El caso del juez Muñoz en particular me parece absolutamente débil. Creo que se loda la trayectoria de un juez en el cual puede haber cometido un error que puede significar una reprimenda, ¿no?, de sus superiores pero no da colocarlo en el mismo lugar que Vivanco, ¿no? Y adosarlo además a Vivanco. Lo que hemos visto es a una ex jueza a esta altura corrupta, y están colocando la Cámara de Diputados y el sector político ha colocado a un juez que ha tenido un buen comportamiento a lo largo de su trayectoria,
lo que lo han puesto al lado de Vivanco. Yo espero que no prospere. Creo que había más mérito para Matus de los méritos que podrían existir para el juez Muñoz, ¿no? Se cayó Matus. Creo que lo razonable sería que se caiga también la acusación del juez Muñoz. Sin embargo, creo que esta parafernalia de las acusaciones constitucionales finalmente van a terminar con una jueza destituida, ¿no? Con un nivel de corrupción. La Corte Suprema va a terminar habiendo hecho junto con el Congreso un tremendo movimiento, 2 semanas prácticamente de titulares 2 veces al día, para destituir a una jueza que por tufillo uno ya sabía desde comportamientos como el de la Gisapres y otros, que era alguien que tenía dificultades en su comportamiento, ¿no? Sí. Francis, bueno, más temprano, a propósito de la invocación que hacía Monse, Fernando Atria nos decía algo súper interesante, desde el punto de vista jurídico y constitucional, que el concepto notable abandono de deberes es deliberadamente laxo. O sea, la palabra notable no quiere decir nada más o menos claro. La palabra deberes es una palabra genérica. No es para decirlo en términos como del Código Penal, como homicidio, ¿no? O como estafa, ¿no? Y decía Fernando que era deliberadamente laxo porque hay un principio previo, que es que a los jueces nadie los puede perseguir por sus fallos, ¿no? Y eso es institucionalmente así. De hecho, lo dijo en la entrevista el ministro Muñoz el domingo: un poder del Estado no puede interferir en mis fallos. Entonces, lo que decía Atria es que, como eso es así, y como además sería inaceptable que alguien dijera explícitamente no lo estamos juzgando por sus fallos, es que existe esta figura laxa que se llama notable abandono de deberes, que puede significar muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Ese es como el marco en el cual se da la votación de hoy día, pero quería agregar un factor más para darte la palabra, y es que es evidente que el ministro Muñoz tomó una decisión que es de carácter político-comunicacional, de pasar él mismo a la ofensiva. O sea, ya no es Correa Sutil quien lo defiende, sino es Muñoz quien se defiende a sí mismo. Ayer en el mismo Congreso Nacional fue el único de los 3 ministros que concurrió personalmente, y antes de eso en la entrevista que dio el domingo pasado. Y con su abogado Ramiro Mendoza. Exactamente. Y esto puede tener un lado bueno o un lado malo, ¿no? Y esto es lo que hemos debatido esta semana. Por ejemplo, el lunes Pablo Rodríguez del Instituto Libertad decía que esto podía empujar todavía más a los indecisos en contra de Muñoz, aunque para algunos puede significar arrinconar a los indecisos. Bueno, todo esto es interpretativo. Lo que digamos hoy día puede refrendarse o corregirse con la votación, pero te da este marco, Francis, para que puedas hacer el análisis previo de cómo se viene la votación. Sí, a mí me parece interesante partir digamos, del supuesto que lo planteaba, digamos, el colega, que finalmente, ¿qué es lo primero? Lo jurídico, lo político, que es una gran discusión, digamos, que se da en teoría política. Y comparto el punto de vista de que, si bien, digamos, las acusaciones constitucionales son un instrumento interesante de accountability política, no sé si de accountability jurídica, ¿no? Pero este exceso va generando también una sensación de cansancio ciudadano y va invalidando, digamos, el instrumento como sí. Eso me parece que es significativo. Lo segundo, que digamos, podríamos incluso tener una lectura de género ahí, ¿no? 2 hombres y una mujer, digamos, algo descarnado en contra de una mujer, podríamos hacer una discusión, pero yo tengo la impresión de que en estos 3 jueces hay una sensación de castigo ejemplificador, que creo que es algo bastante, digamos, un golpe fuerte para entender que lo que había debajo de la alfombra a lo mejor hay que empezar a limpiarlo dentro del marco, digamos, de la caja de Pandora o de la telenovela, como le han llamado en el caso Hermosilla. Y planteando, digamos, o respondiendo la pregunta que me hace
Patricio digamos, tan sutilmente. Bueno, aquí también le podríamos agregar el componente comunicacional, ¿no? El hecho de salir a defenderse desde su propio, digamos, estado, ¿no? Debo reconocer que lo que yo he escuchado en defensa de los abogados en general, me han parecido de repente algunas argumentaciones bastante débiles pensando en la teoría del lenguaje. Pero acá me parece que este acto es prácticamente un suicidio, ¿no? O sea, perdón, es como digamos, me tiro al precipicio, no me tiro al precipicio, pero me autodefiendo en este caso, y en esa autodefensa comunicacionalmente efectivamente se puede generar un efecto boomerang o un efecto perverso en la comunicación que finalmente genere más adversión hacia Muñoz, en este caso, el juez Muñoz, o en su defecto finalmente termine victimizándolo y termine en este caso comprobándose tal vez lo que él señala como una especie de vendetta política. Ahora, el caso, por ejemplo, de Paulina Núñez, me da la impresión de que había solicitado un permiso constitucional para estar fuera del país, lo cual significa que los votos pasan de 26 a 25, puede que esté yo equivocada. Y otro antecedente también interesante que se ha planteado es que el último voto, porque votan, digamos, por orden alfabético, sería de Matías Walker, y digamos la jurisprudencia plantea que él desarrolla más bien argumentos de criterio jurídico que político. Entonces eso también sería una variable decidora en este caso. Ahora, me parece, digamos, que hacer un análisis desde lo político, jurídico, comunicacional es extremadamente valioso para entender un poco lo que decía Jürgen Habermas, ¿no? El mejor argumento finalmente es el que gana, pero tiene que haber también un consenso en la argumentación. Entonces creo que el tema de la comunicación y el lenguaje es fundamental también para analizar este caso. Sí, igual no deja llamar la atención, Dino, estos esfuerzos de la oposición, de la derecha, por destituir al juez Muñoz, al punto de operar para que una senadora, que es lo que trae hoy la prensa, pida un permiso constitucional para rebajar el quórum, ¿no? ¿Por qué es tan importante el juez Muñoz? Creo que eso es una pregunta válida que hay que hacerse. Y quiero sumar lo que pasó ayer con el juez Matus, donde el oficialismo, parte del oficialismo tuvo una derrota, impulsaron una acusación que se rechazó rápidamente. Hay recriminaciones cruzadas dentro del propio oficialismo. Y ahí, bueno, preguntarte cómo ves esa acusación en particular impulsada por la Democracia Cristiana, que fue apoyada también por otros partidos del oficialismo. Hubo desmarques del Partido Socialista, ¿no? Entre otros. Y quiero hacer mención a algunos argumentos que se señalaron que no apuntaban al hecho de la falta de la verdad del juez Muñoz, ¿no? Que ese era el motivo de la acusación, sino que a fallos del juez, el juez Matus, sí. Que es un poco lo que se critica también a la oposición respecto del juez Muñoz, ¿no? Y voy a citar, por ejemplo, la opinión del diputado Matías Ramírez, quien es abogado también, y dice: lamentable que se haya rechazado el historial de impunidad que ha establecido en causas de derechos humanos desde que es parte de la Sala Penal de la Corte Suprema. Pésima señal, haciendo alusión a los fallos, ¿no? No está cometiendo el mismo error que se acusa en el caso de Muñoz. Dino, ¿cómo lo ves? A ver, yo voy a tomar un poquitito lo del juez Muñoz, ¿no? Yo comparto la defensa comunicacional, jurídica comunicacional del juez Muñoz, ¿no? De salir a dar la cara a él. De salir a dar la cara a él, ir con Ramiro Mendoza, que es alguien que a la oposición al menos alguna distancia le genera, porque le está hablando a la derecha en este caso, ¿no? Está yendo con un abogado que tuvo un paso importante por Contraloría, ¿no? Sí, fue Contralor de la República y nombrado por el presidente Piñera. Y no nombrado por Piñera. Hay una imagen, ¿no? Es el juez, pero también es la persona. Y en este caso creo que también hay una defensa de la imagen. Si uno piensa, va a ser destituida probablemente la jueza Vivanco, tiene a la Universidad de San Sebastián para trabajar ahí. Por lo tanto, el dolor no es que no pueda trabajar
en alguna universidad pública o en el sistema público, porque en lo privado va a poder trabajar, ¿no? Pero hay un daño reputacional que a algunos nos importa más y a otros les importa menos, ¿no? Y en este caso me parece que habla bien del juez Muñoz que le importe su imagen, su reputación, además de su carrera como juez, ¿no? Por otra parte, creo que el espectáculo de la política en sí, del Congreso y de transformar actos de corrupción en derecha e izquierda, creo que por sobre todo habla de la derecha, ¿no? No es un juicio en torno, porque eso es, ¿no? Lo que nos convocaba era decir acá hay corruptos y no corruptos, pero la derecha se ubica en un lugar de defensa y de tratar de atacar a alguien en el cual actos de corrupción lo que tenemos es un acto supuesto a nivel familiar, ¿no? Que no hay mucha claridad en torno de qué se le está acusando. Sobre el juez, a mí me parece que de un juez la falta a la verdad es bastante, no es poco. Tomemos en consideración que él está fallando, está determinando, si yo estoy en sus manos, va a determinar si estoy preso o no estoy preso. Por otra parte, él está faltando a la verdad, pero además se le sorprende en operaciones con Hermosilla, ¿no? Uno dice, Hermosilla, ¿qué es hoy día? Es el símbolo de la corrupción y de la podredumbre institucional. Lo que se le sorprende al juez Matus con la poca información que se tiene, porque esto va a seguir avanzando, ¿no? Con la poca información que se tiene, es operar con el abogado, depender del abogado a propósito de su nominación, ¿no? De su haber dependido de ese abogado y de verle favores hoy día al Capone. Me parece que es suficiente incluso como para que lo hubiesen destituido. Yo claro, lamento... Era previo a que él asumiera como ministro de la Corte Suprema, en cambio Vivanco era durante. Claro, entre el previo y el no previo yo de verdad guardo una cierta, ¿no? Es decir, cuando a mí me nombran y lo hago por ese camino, hay favores que yo debo, ¿no? Y en el marco de ese favor que yo debo, como yo vivo acá y no vivo en Marte, es que ese favor tendré que pagarlo en algún minuto. Y lo que hemos visto es que hay una relación de este abogado de Hermosilla con su entorno en donde daba y traía, ¿no? Es decir, había un favor y a partir de eso había... Entonces creo que hay complicidad y hay una operación con Hermosilla. Lamento mucho que un sector del oficialismo no haya apoyado la acusación en contra de este juez. Sí, es bueno, Francis, volver al origen de todo esto, y quiero señalar algunas cosas que con tanta información que hay de repente como que se nos pueden pasar y que son importantes. Primero, fíjense que las dos cosas concretas por las cuales se le acusa al ministro Muñoz tienen que ver con su hija, ¿no? Que es jueza. Y primero señalo que es llamativo que no hay ningún procedimiento directo en contra de la jueza, sino que hay un procedimiento en contra del ministro por no haber impedido o por no haber informado o por haber favorecido cuestiones que tienen que ver con la hija. Entonces eso es lo primero, ¿no? Literalmente hay un triángulo, ¿no? Se va a quien sería culpable de no haberlo impedido y no a quien lo hizo, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, como lo aclara el mismo ministro Muñoz en la entrevista, hay una primera acusación que señala que el ministro Muñoz, habiendo tenido conocimiento de que la hija había mentido cuando había pedido un permiso para hacer teletrabajo porque la madre tenía un problema de salud y no tenía un problema de salud, debía haberlo informado. Esa es la primera acusación, que es la bien concreta. No se le acusa porque la jueza estaba sesionando desde Italia, sino por eso concretamente, que no es lo mismo. Y ahí el juez Muñoz se explica que la obligación de denunciar, como está establecido en los fallos, no le corresponde a la persona sino al cuerpo, que además hubo sanciones contra la jueza entre medio, y que por lo tanto se le está acusando de algo en lo cual él no tiene obligación, ¿no? Entonces, ahí en la entrevista a Francis se le pregunta, bueno, ¿y eso a usted qué le parece? Entonces él contesta, y yo le encuentro toda la razón, que no es de escrutinio público la opinión personal, la opinión que él como papá tiene del comportamiento de su hija, ¿no? Oye, y esto de hace un par de años. No, hecho de hace un par de años, además se le podría haber acusado en su momento. Y lo segundo, por lo cual se le acusa, es por
haber supuestamente informado a la hija previamente de un fallo de la tercera sala en contra de la empresa Fundamenta, donde la hija tenía o estaba a puertas de tener una inversión inmobiliaria, ¿no? Y es bien curioso esto porque, primero, es difícil probar aquello. ¿Cómo se prueba que le dijo? Si es que no hay, por decir algo, un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp o algo por el estilo. Pero segundo, que esto es un poco distinto, no estoy bajando el perfil a la falta, pero es un poco distinto a la corrupción en estado puro. Porque lo que Muñoz iba a hacer y finalmente hizo fue fallar en contra de la empresa Fundamenta y por lo tanto en contra de los supuestos intereses inmobiliarios de la hija, ¿no? O sea, un delito de corrupción en estado puro sería, por ejemplo, como mi hija tiene departamento en Fundamenta, voy a fallar a favor de Fundamenta, ¿no? Entonces, aquí es al revés, falla en contra, ¿no? Y lo que se señala es que había prevenido a la hija de que iba a fallar en contra para efectos de que ella no materializara esa inversión. Entonces, son acusaciones, no estoy, o sea, si las dos cosas fueran ciertas, especialmente la segunda, ¿no? Si fuera cierta sería súper grave, simplemente digo que, primero, es súper difícil de probar, y segundo que el fallo es en contra de los intereses de la hija, al fin y al cabo, no es a favor. Bueno, doy este marco general, Francis, para que podamos comentar también, porque efectivamente hay una diferencia y a veces se olvida entre aquello por lo cual se acusa a Vivanco y esto por lo cual se acusa a Muñoz, ¿no? Sí, bueno, yo quisiera tomar el concepto que desarrolla Carlos Stromberg en su libro, en una entrevista, me parece que también en esta radio, sobre las pymes la pyme de influencias, ¿no? Uh-huh. Que genera el caso Hermosilla. Entonces, digamos, ese es el punto de partida. Y yo creo que acá esta discusión es bastante interesante porque, en primer lugar, pasa por un conflicto de intereses y la necesidad de inhabilitarse o no. Y algo que me parece todavía más atractivo, digamos, en la política que se ha venido dando, es, digamos, la relación entre lo público y lo privado. Algo que en alguna columna yo le llamé política de alcoba, que la política de alcoba más bien estaba relacionado más bien en relaciones de carácter sentimental, pero no, la política de alcoba tiene que ver, bueno, yo divido, y el caso más característico es el caso Cabal, ¿no? Digamos, la presidenta Bachelet o era madre o era estadista, ¿no? Que fue lo que le cuestionó en este caso la derecha. Entonces, aquí me parece que es interesante la discusión, no sé si a lo mejor tomar alguna posición, pero me parece fundamental la posición es, bueno, ¿el juez es padre o es juez, no? O sea, me parece que cada vez los límites entre lo privado y lo público son bastante sutiles, y eso en política, digamos, la literatura actual de la política lo analiza de manera bastante significativa. Generalmente estas discusiones son de carácter ético, bioético, y tal vez también implica, en este caso, tomar posición. A mí me parece, digamos, que estos casos han generado, lo que dice Violet Merín, dos índices importantes. Un índice de espectacularización, es decir, lo tenemos todos los días, sistemáticamente en los medios, entonces ya la gente, digamos, se cansa, pero también va tomando posición, ¿no? Y lo segundo, un índice de politización. Pareciera ser que finalmente algo que debiera estar a lo mejor concentrado en aspectos jurídicos, necesariamente sea politizado, y el caso Vivanco y el caso Muñoz específicamente ha generado una especie de vendetta política que uno puede observar en ambos bandos, en izquierda y derecha. Bien, son las 9 en punto, tenemos que hacer un breve corte, pero a la vuelta les queremos proponer conversar de algo que ha pasado a un segundo plano, que son las elecciones, que son en... ¿Qué elecciones? Una semana y media más, exactamente, elecciones en 2 días, donde se va a votar alcaldes y gobernadores regionales y también concejales, que son muy, muy importantes, y la verdad es que con todo este tema de las acusaciones constitucionales y del estallido social, han quedado relegados a un segundo plano. Y hay hartas cosas interesantes en el oficialismo particularmente ocurriendo. Yo solamente voy a mencionar las comunas de Santiago, Las Condes y Coquimbo, donde ayer la ministra vocera de gobierno hizo una actividad y generó la ira de la democracia cristiana, donde ahí además tienen una pugna entre los candidatos a la gobernación regional. Hacemos un breve corte y a la vuelta retomamos con este y otros temas.
Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta este jueves 17 de octubre el regreso, después de varios años, a este icónico escenario de la destacada artista nacional Camila Moreno. Con una propuesta íntima y cercana para sus fans más fieles, les invitamos a vivir una experiencia emotiva y llena de historia en este mes de octubre con una de las artistas más influyentes de la música chilena, Camila Moreno, en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Jueves 17 de octubre, Miguel Claro 509, Providencia. Apertura de puertas 19:30 horas. Inicio del concierto 20 horas en punto. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl. Llega la 10ª edición del Foro de las Artes, un espacio de la Universidad de Chile abierto a la ciudadanía para el encuentro y la reflexión a través de las artes. Con más de 30 actividades culturales gratuitas, descubre exposiciones, obras experimentales, teatro, performance, conciertos y más. No te lo puedes perder. Celebramos 10 años del Foro de las Artes, una década poniendo en manifiesto el impacto de la creación artística en la sociedad. Para conocer la programación completa, visita forodelasartes.uchile.cl. Te esperamos. Colaboran Radio Universidad de Chile, Canal Uchile TV y El Mostrador. Hola, soy Vivian Lavín, periodista de Vuelan las Plumas. Tengo una invitación extraordinaria que extenderles. Estamos celebrando el Premio Nobel de Literatura a la surcoreana Han Kang. De manera exclusiva, nuestro programa la tuvo hace un año atrás y también la tuvo antes. Desde el año 2014 fue la primera vez que Han Kang estuvo en los micrófonos de Radio Universidad de Chile a través de Vuelan las Plumas. Los invito para este miércoles 16 de octubre a las 17 horas a escuchar a la Premio Nobel de Literatura 2024 Han Kang en Vuelan las Plumas. Soy el profesor Santiago Schuster y quiero invitarlos todos los miércoles a escuchar el programa Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Descubre la esencia musical en Radio Universidad de Chile, premiada como radio fundamental de la música chilena 2024. Son las 9:05. Monse ha dejado planteado 3 temas o 3 dilemas o contiendas o llámenlo como Solamente quieran. mencioné las comunas. Sí, era Santiago, Las Condes y Coquimbo. Así es. Ya. Se supone que los periodistas tenemos que aparentar que sabemos todo, pero en lo de Coquimbo estoy medio perdido, así que ahí le voy a dejar la palabra a Montserrat. Creo entender que lo de Santiago tiene que ver con este intento de sketch, está bien dicho, ¿no? Como de intento de humorístico, vamos a decirlo así, de la alcaldesa Iracy Hasler o la candidata Iracy Hasler con el comediante Germán Heim, ¿no? Y que ha generado mucha repercusión, incluido el mundo de la izquierda, ¿no? Y ahí es bueno abrir la conversación respecto a si ¿qué nos parece, ¿no? Y qué consecuencias puede tener en la campaña, además, cuando era una campaña que en general mi descripción es que había logrado, más allá de que la contienda es adversa, despejar varios de los problemas que había hace un año atrás o 2 años atrás.
Luego el caso de Las Condes es bien interesante porque, Monse, lo que entiendo que te refieres es que se instala esto de si para efectos pragmáticos, ya que se abrió una ventana para poder derrotar a Marcela Cubillos, el progresismo debería persistir en su apoyo a la candidatura de Constanza Chenholt, que en todo caso ha sido una campaña súper activa, bien interesante, o optar por quien parecería tener más posibilidades de ganarle, que es la concejala de Evópoli, Catalina San Martín. Ex-Evópoli. Claro, ex-Evópoli, Catalina San Martín. Y lo de Coquimbo te doy la palabra, y luego ahí seguimos. Sí, lo de Coquimbo es que ayer la ministra Vallejo fue a una gira a la región de Coquimbo, en la ciudad de La Serena, donde hizo una actividad donde se informaba a la población respecto de las próximas elecciones. El tema es que la democracia cristiana lo interpretó como un acto electoral donde el candidato a la gobernación, la DC tiene un candidato y el PC apoya a otro, ¿no? Entonces se interpretó como un apoyo implícito al candidato del Partido Comunista, y eso desató evidentemente molestia en la DC a pocos días de la elección, ¿no? Ese sería como el resumen. Ahí vino cómo ves esta especie como de desorden que hay en algunas comunas y en el oficialismo, particularmente a pocos días de la elección. Son casos distintos, pero podríamos hablar en términos más generales. Mira, son los tres interesantes, además, porque son dilemas concretos, ¿no? Voy a partir por el norte. Yo creo que la democracia cristiana se ha acostumbrado a hacer campaña con mucho anticomunismo, ¿no? En todas las campañas que tiene una gran senadora como es Proboste, cuando fue candidata presidencial, basó mucho su discurso en tratar de diferenciarse del Partido Comunista. Y hoy día, cuando se está discutiendo una nueva candidatura presidencial, también aparecen voces de la democracia cristiana diciendo: nosotros nos sentamos a la mesa y vamos con todos, pero no con los comunistas. Yo creo que esto es expresión un poco de eso, ¿no? Que la ministra vaya a La Serena me parece del todo razonable. Habría que chequear, yo lo desconozco su agenda, dónde ha estado los últimos 20 días, los últimos 25 días, porque a lo mejor podría decir exactamente lo mismo, ¿no? O acusarla de algo similar. No me parece grave, me parece una pataleta de la democracia cristiana que tiene mucha difusión a través del Mercurio. El resto creo que no tiene más valor, y que la ministra está en su absoluto derecho en visitar. Además, acá había una justificación del por qué estar. Me parece que no intercede. En todo caso, una crítica por omisión, además, por lo que no hizo. Por lo que no hizo, pero además yo entiendo que no apoyó al gobernador, no tuvo en actos de campaña, no hizo nada. Es su presencia. Es su presencia, exactamente. Pero convengamos que es una ministra de Estado, no es una militante del Partido Comunista. Si fuese efectivamente una militante del Partido Comunista que está ahí, uno dice: mira, fue el PC a reforzar Coquimbo, pero en este caso el gobierno fue y podría haber reforzado a los dos candidatos oficialistas solo con su presencia. Entonces me parece un tanto mañoso. Lo de Santiago, yo lo encuentro, yo no me meto casi a X, no tengo una cuenta, pero esencialmente. Pero lo más sabio que vi fue cómo no hubo alguien, un asesor, un familiar, que le dijo: eso no es gracioso. No, ahí no hay chiste, ¿no? Se va a reír un grupo muy pequeñito del humorista que aparece ahí, a lo mejor él se ríe ella y dos más, ¿no? Esa fue la risa. Me parece tremendamente razonable la molestia lo voy a llamar de una manera, del mundo de los derechos humanos. Me parece muy razonable la molestia, ¿no? Y me parece razonable también qué es lo que nos está evocando. Nos evoca la tortura, es muy feo. Este es un país que vivió la tortura hace 50 años atrás y que de manera aislada también la ha vivido en otros momentos, hace 5 años atrás también. Entonces, me parece un acto de un sketch, nuevamente, que se habla a sí mismo, ¿no? Y al grupo de asesores o a los creativos que están cerca de la alcaldesa. Por último, creo que en el tema de Las Condes, yo creo que no va a mellar, a lo mejor tiene 5 puntos menos. Cubillos va a salir con una amplia votación. Creo yo que es un tema que poco le importa al electorado de Las Condes, ¿no? Lo voy a ejemplificar para que no parezca maletero lo que estoy diciendo, pero le cambiaron el nombre a Cuarto Centenario por Sebastián Piñera,
y estaba en la prensa todos los días. La corrupción de Dominga no le importó a los consejeros el cambio de nombre, ¿no? No importa, cada día aparece más toda la chimuchina y toda la corruptela que Piñera y su círculo realizó cuando fue presidente de la República la primera vez y la segunda vez. Sin embargo, es un electorado tan ideologizado que poco le interesa, ¿no? Sé que esta señora está metida en el financiamiento de la política de manera irregular. Sí, Francis. Sí, también, ¿no? Y tal vez caso por caso, ¿no? Parto por, digamos, efectivamente, pues nosotros el norte es el norte, más bien. Centro-norte, sí. Todo está al sur de ti. Claro, Sí. exacto. Sí. Paso por el caso Coquimbo, es un caso bien interesante, porque yo tengo la impresión de que, por lo que yo recuerdo, ¿no? Como que ha habido una especie de genealogía territorial de la democracia cristiana en Coquimbo. Entonces, cualquier acto, digamos, que pudiese transformarse en política, me refiero en el desarrollo de un acto político que se hace público, bueno, la política es pública, ¿no? Pudiese, digamos, generar ronchas en una sensación que tal vez tiene la democracia cristiana de tener ganada tal vez algunas regiones del país. Entonces yo lo miro desde esa perspectiva. Ahora, vuelvo a insistir entre los límites de lo público y lo privado, ¿no? Se es ministra y se es militante de un partido político, y además todo, digamos, todo es político finalmente. Ese es mi... el acto, digamos, el tema de Santiago, me parece a mí que yo concuerdo con Dino, ¿no? Que, digamos, cuando leemos el contexto del humor y, digamos, de qué manera diseñamos la comunicación política a partir, digamos, de un humor que ya no causa humor. El tema de las disidencias sexuales, hay una serie de elementos que efectivamente ya están old fashion, ya no están, un poco lo que diría Foucault, ya no están en el discurso actual. Entonces me da la impresión de que ahí se leyó de manera poco elegante y poco significativa el contexto para hacer ese tipo de humor. Y sin duda eso, pensando que además digamos, en periodos electorales cualquier cosa, digamos, es puesta para estar bombardeando o para estar atacando, en este caso cualquier cosa que se haga va a ser bombardeada. Así que me parece que, pero aquí el hit nunca, el aquí y el ahora, el contexto, la situación comunicacional creo que no era la adecuada. Y el caso de Las Condes, yo creo que acá, digamos, se genera una especie, no digo que el caso Cubillo sea un caso, digamos, que implique una justificación política, pero sin duda, digamos, aparece el caso Cubillo y aparecen, digamos, las candidaturas que van por los palos, ¿no? Y estas candidaturas que van por los palos, claro, uno pudiese pensar que a lo mejor ya Cubillos tuvo, el tiempo es importante en política, ya tuvo el tiempo y difícilmente las candidaturas que van por los palos puedan ganar. La predicción de Pepe Out es que la oposición va a ganar significativamente en comparación al 2021, pero no va a superar en este caso al gobierno. Sí, quería darle una última vuelta a dos partes. La de Coquimbo me parece como la más feble en términos de acusación, ¿no? Pero bueno, las otras no son acusaciones necesariamente, pero quería agregar solamente dos cosas, a ver si a ustedes les sugiere algo. Primero, respecto a Las Condes, esto lo planteó en una carta al Mercurio hace algunas semanas una vecina votante de la comuna, que es que lo que está en cuestión con la elección municipal de Las Condes no es el eje derecha-izquierda, sino cuáles son los principios valóricos o la relación con las instituciones de la élite del país, porque Las Condes es la élite del país, o sea, y me gusta esa línea argumental, o sea, no estamos hablando de si tal o cual candidato es más de derecha o más de izquierda, sino si hay ciertas conductas que para la élite merecen tal premio que incluso impliquen el acceso al cargo más importante del territorio donde vive esa élite, que es la alcaldía de Las Condes, ¿no? Entonces, me gusta esa manera de enfocarlo, según la cual no solamente estás votando, sino que estás dejando entrever cuál es tu sistema valórico, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
de la élite, agrego y subrayo, ¿no? Y respecto a lo segundo, yo sé que con esto habría que hacer un simposio, así que simplemente lo voy a anunciar. Desde hace algunos años viene ocurriendo con mucha fuerza en Chile y en principio tiene un fuerte impulso progresista, siguiendo la misma línea de lo que planteaba Francis, que no nos podemos reír de cualquier cosa, ¿no? Y una de las consecuencias que esto tuvo además es que hubo una renovación y una suplantación de los humoristas que eran más valorados por el establishment, ¿no? O sea, disculpen que sea tan caricaturesco, pero digamos que los Dinos Gordillos fueron quedando atrás, ¿no? Y fueron apareciendo comediantes progresistas, ¿para qué voy a dar nombre, ¿no? Pero fíjense que lo que ocurre acá es que esta manera de entender el humor, que en principio tiene un origen progresista, puede terminar volviéndose conservadora cuando alguien se siente con el derecho a decir o a sentenciar de qué nos podemos reír y de qué no nos podemos reír, ¿no? Y el pueblo se ríe en función de lo que aprendió. O sea, esa transformación cultural no es tan sencilla tampoco. Y no estoy hablando en el aire. Ahora lo traigo directamente al electorado al cual le hablas y al cual quieres convencer de que voten por ti, ¿no? Claro, tiene un origen progresista porque este humorista se mueve en círculos progresistas y se hace en ese código, ¿no? Pero parece que eso no necesariamente te ayuda a ganar votos. Y aquí ya entro directamente a lo pragmático, Francis Dino. Parecería que te puede hacer perder votos en vez de ganar. Y simplemente al final hago esta distinción. No es lo mismo la crítica tipo Rodrigo Bustos, Claudio Nach, respecto a que esto evoca los métodos de tortura de la dictadura, al tipo de críticas del diputado Coloma que dice esto es violento, y para no hablar retóricamente, para hablar directamente de él, cuando él mismo hace 2 meses atrás no fue capaz de condenar el golpe militar de 1973 en un canal de televisión donde esto no era un sketch, sino que era una práctica, ¿no? Eso, no sé si Francis quieres referirte al punto o Dino. Francis, si quieres, vas tuya. Yo me quiero referir, pero sí, por favor. No, Dino, porque me parece que le toca el turno a Dino. No, pero si quieres tú, sí, no hay turno aquí. ¿Sí? Dino está bien. Sí. A ver, voy a ir por parte, ¿no? Yo no tengo buena opinión de la élite. ¿No? Como no tengo buena opinión de la élite, me parece que ahí hay una línea y que va en la línea de lo que señalaba anteriormente, ¿no? No va a cambiar, y eso es lo que estoy mostrando, o lo que quiero señalar, es que es la élite y es la comuna. No me gusta estigmatizarlo porque hay otra gente que vive ahí también, ¿no? Pero pensémoslo en la comuna, en donde se concentra la élite, se concentran las colusiones, se concentran los empresarios y las empresarios, en donde han tenido un comportamiento de esta élite, ha tenido un comportamiento muy reñido con la moral, ¿no? En donde hay una justificación del abuso y hay una justificación de la trampa también. Desde eso es que creo que, presentado así, es que no creo que cambie mucho la aguja en torno a Marcela Cubillos. Porque por lo demás lo que se le acusa no es de robo, ¿no? Que es donde quizás puede activarse un poco más cuando los pillan infraganti. No estoy pensando en el caso Rigel, el caso de Pinochet, ¿no? Puede ahí quizás por un tema de imagen o de valor, pero en este caso lo que se le está acusando es de otro delito, que es el financiamiento irregular de la política, en el cual lo hacen permanentemente. Como lo hacen permanentemente, entenderán que esta vez los pillaron, y por lo tanto, pero que el mecanismo en sí tiene justificación. Sobre lo otro, a mí también, sobre el tema porque volvemos al tema de Santiago, ¿no? A ver, yo haría una reflexión, que es el periodismo también, ¿no? ¿Cuál es el límite del periodismo y cuál es el límite de la persona que está apareciendo o cumpliendo el rol del periodismo, ¿no? ¿Es un bufón? ¿Es un payaso? ¿O es alguien que está haciendo periodismo? Y no es que me ponga serio, ¿no? Porque tienes ahí precisamente el libro Un periodismo cortesano del gran profesor Eduardo Santa Cruz, en donde ese mismo periodismo cortesano puede hacer, y lo hace, muchas veces hace entrevistas en donde busca conocer la humanidad de esa política o de ese político, ¿no? Pero hay más gusto,
¿no? Y está efectivamente buscando esa humanidad, esa risa, ese chiste. Lo que vemos acá es una bufonada, ¿no? Es denostar una profesión, es conversar por conversar, ¿no? Es hablar, es tontear, es, como diría Lafourcade, yo soy el único autor que voy a citar, como diría Lafourcade, es una chiquillada de liceo, lo que vemos ahí. Y comparto que hay determinadas... que el humor también tiene límites, no solo en el ámbito de las diversidades, en el ámbito del feminismo, también tiene otros límites, ¿no? Y acá, indudablemente que todos esos límites se ampliaron en exceso. Sí, muy breve, le escuché alguna vez decir a alguien que la cosa pasa a ser humor cuando la persona afectada por la broma se puede reír de sí misma, ¿no? Entonces, claro, eso requiere transformaciones también que vayan en favor de la dignificación de las personas y todo eso. Es un tema complejo, ¿eh? No queremos cerrarlo aquí ni mucho menos. Ahora, en términos electorales, siempre se dice que el triunfador de la elección en Santiago es el mismo en términos de su sector político que gana la elección presidencial, ¿no? Por eso que el símbolo del alcalde o alcaldesa de Santiago es tan importante. Generalmente se cumple ese pronóstico, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con eso. Francis, puedes referirte a esto, pero quiero dejar planteado otro tema, los minutos que nos quedan, que se vincula de alguna manera con los debates respecto del estallido social, ¿eh? Y esto no lo quiero relacionar con las críticas al sueldo de Marcela Cubillo, porque creo que eso corre por un carril paralelo, pero en los últimos días o semanas se han dado a conocer sueldos muy abultados en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, y estamos hablando de sueldos que exceden al del presidente de la República, ¿no? Para funcionarios que van entre los 10 y los 20 millones de pesos, y son más de 30, ¿no? No estamos hablando de cuestiones puntuales o excepcionales, y ayer también el diario La Segunda da a conocer algunos sueldos que también exceden a los del presidente, 8 millones, ¿no? De asesores de la moneda, ¿no? De algunos ministerios. Yo esto lo planteo, insisto, no quiero compararlo en ningún modo con el tema de Marcela Cubillo, porque creo que eso es otro debate, pero sí respecto de esta percepción de desigualdad que hay, ¿no? Esto de que está mal pelado el chancho, que de alguna manera se vincula con ese sentimiento de hace 5 años, y también el tema de la función pública, que yo quiero relevar, y que no debiera ser motivo de... ¿cómo decirlo?, que el dinero no sea un incentivo para ser funcionario público, ¿no? Y aquí estamos viendo que hay personas que son jóvenes, que no tienen experiencia profesional, laboral, académica, y que tienen sueldos de cerca de 8 millones de pesos. Creo que es bueno reflexionar respecto de esto, sea este gobierno, sea el anterior o cual sea, ¿no? ¿Cómo ves, Dino, este debate que no ha sido muy comentado, pero perdón, Francis. Le toca a Francis, sí. Francis, ¿cómo ves esto y si crees que puede tener alguna repercusión en términos simbólicos? Porque recordemos que el presidente Boric y Giorgio Jackson, cuando eran parlamentarios, tenían una posición de que había que rebajar los sueldos del Congreso a la mitad. De hecho, tuvieron propuestas, mociones parlamentarias de que había que reducirlo a la mitad. Por lo cual resulta paradójico tener esta información, particularmente en el caso del Poder Ejecutivo. Francis. Sí, cortito, solamente decir que, digamos, la élite siempre ha sido una caja negra, o sea, efectivamente, como dice una amiga, es poco investigada, entonces uno no pudiese, digamos, decir que hay alguna concepción valórica más allá de una visión pragmática que siento yo que la élite económica chilena tenía. Entonces ahí seguramente, digamos, la visión pragmática pudiese apuntar al triunfo de Marcela Cubillo. Es bien interesante el tema de los sueldos. En primer lugar, porque quienes ganan el premio Nobel, entre ellos James Robinson, que estuvo acá en Chile, plantean, digamos, por qué fracasan los países, y por qué fracasan los países es por la inequidad social. Y lo que plantea James Robinson que planteó cuando vino a Chile es que Chile necesita más inclusión. Él plantea que hay una especie de sentimiento oligárquico y que ya no da más este modelo de favoritismo. Llamémosle pyme de influencia, llamémosle, digamos, sobresueldos,
y efectivamente pareciera ser que este modelo favoritismo, que me recuerda mucho al colegio en realidad, siempre he pensado que la vida es como el colegio pero en grande, es un tipo de trampa para el desarrollo. Entonces esto es preocupante porque se había planteado en algunos momentos la idea de que digamos esta brecha en la equidad social pudiese generar otros estallidos sociales. Y para darle el pase rápidamente a Dino, me parece que, bueno, la encuesta CADEM, si no lo recuerdo, la semana pasada o antepasada tal vez, plantea un 96% creo de desapruebo al sistema político chileno, y entre ellos se plantea algo que el primer proceso constituyente abordó, la idea justamente de jibarizar el Parlamento. Entonces yo creo que hay una sensación o una necesidad en primer lugar de mayor equidad social para un mejor desarrollo del país, y en segunda perspectiva es, bueno, volvamos a analizar nuestro sistema político en función, digamos, de este descontento social. Sí, no, complementar, ¿no? Sobre el tema de los sueldos. Yo entiendo que hubo una reforma y que el que va a terminar ganando más es el presidente de la República, ¿no? 10 millones lo cual, y fracción. Lo cual me parece que es del todo razonable, ¿no? Que es del todo razonable. Es decir, entiendo que eso se va a ir corrigiendo, al menos en las autoridades en línea. No sabemos qué va a pasar con el tema de las y los asesores, ¿no? Pero me interesa mucho una de las cosas que señalaste, Montserrat, en torno al tema de la función pública, ¿no? ¿Por qué estoy yo en la función pública? ¿Por qué asumo esa responsabilidad dentro de la función pública? Y yo creo que hay una distorsión que alcanzo muy a vuelo de pájaro, alcanzo a identificarla probablemente en la justificación de los sobresueldos de Ricardo Lagos, ¿no? Cuando, para poder justificar esos sobresueldos, decía hay que retener a ese profesional para que no se vaya a la banca privada. Si tiene que irse a la banca privada, tiene que irse porque es lo que lo está llamando, ¿no? Porque su motivación es ganar más dinero, que es muy legítima por lo demás. Pero quien tenga función pública, uno espera que no esté en un asiento solamente por el salario que va a recibir legítimamente a fin de mes. Creo que ahí hay una distorsión y que uno esperaría efectivamente que eso se hubiese ido solucionando. Quiero agregar a eso un reportaje que salió en un periódico a propósito de los asesores candidatos, ¿no? 88 asesores en el marco del Congreso que van a ser candidatos ahora y que algunos de los parlamentarios que entrevistan lo justifican. Eso es estar financiando a un candidato o una candidata durante 4 años. El problema es que no ven un problema en eso, ¿no? No ven un problema de que hay un alguien en el cual es jefe de gabinete de una parlamentaria que va a ser o está mirando ser core, concejal o alcalde. Creo que en eso nos falta tremendamente poder avanzar, ¿no? Hay algunas cosas que se pueden normar, pero hay algunas cosas que tienen que ver con la ética y que es algo que no necesariamente está normado, ¿no? O sea, que es el comportamiento que uno debiese esperar de quienes trabajan en la política. Bueno, estamos llegando al final. Francis Espinosa, qué bueno tenerte de vuelta. Muchas gracias, que tengas un buen día. Muchas gracias, un saludo grande desde Antofagasta. Sí, a don Dino Pancani, muchas gracias, Dino. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Francis, nos vemos. Y bueno, con Montserrat vamos a un alto cortito, a la vuelta está Claudia Medrano con ustedes con más conversaciones.